Parte 8. Instrumento de recolección de datos 2. En el caso de las preguntas cerradas de los instrumentos de recolección de información tipo encuesta, estas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a estas. Las preguntas cerradas pueden ser de dos tipos: las dicotómicas, las cuales tienen dos posibilidades de respuesta, un claro ejemplo de ella puede ser un sí o un no, y las de abanico, que son aquellas que tienen más de dos posibilidades de respuesta. Ejemplo, aquí tenemos una pregunta dicotómica. Aquí tenemos una pregunta de abanico con 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Eso es lo que se llama categorías, las posibilidades de respuesta. Aquí tenemos otra con categorías. Tenemos este tipo de categorización cuando se guarda un orden. Por ejemplo, definitivamente sí tiene más peso que probablemente sí. No estoy seguro se considera indeciso. Probablemente no tiene menos peso que definitivamente no. En este caso el orden sería pues este. Las categorías de respuestas en las preguntas cerradas son definidas a priori, es decir, antes de hacer el instrumento de recolección de información. En este caso, se debe de instruir al respondiente o se debe de pedir al respondiente que elija bien su respuesta. Es posible que el respondiente pueda elegir más de una respuesta. Por lo tanto, tenemos que prever eso en el instrumento de recolección de datos. Un claro ejemplo donde se pueden elegir varias respuestas sería esta pregunta: ¿esta familia tiene radio, televisión, videocasetera, teléfono, automóvil o camioneta? Ninguno de los anteriores. En este caso, el respondiente puede elegir dos. Puede ser que tenga radio, puede ser que tenga televisión, quizás no tenga videocasetera, quizás no tenga automóvil, pero ahí está eligiendo dos respuestas. Hay otra situación en la cual el respondiente tiene que jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes conductores de televisión considera usted el mejor? ¿Cuál en segundo lugar? ¿Cuál en tercer lugar? Y aquí se muestran las iniciales de esos conductores de televisión. La persona pondrá un 1, un 2 o un 3, dependiendo si lo considera en primero, segundo o tercer lugar. También se pueden asignar puntajes a diversas cuestiones. En este caso son 3 categorías. Dice cuánto le interesa desarrollar, indique del 1 al 10. En este caso, según sus intereses, marcará un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, hasta 10. Pero también posiblemente pudiera marcar números fraccionarios. Las preguntas abiertas, como esta que tenemos aquí, recolectan muchísima información, pero no hay categorización. En teoría, el número de categorías es infinito. Las preguntas cerradas son muy fáciles de codificar y preparar para el análisis. Responder un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar uno con preguntas abiertas. Si un cuestionario es enviado por correo, sí tiene una mayor respuesta cuando es fácil de contestar y requiere menos tiempo completarlo.
pero hay que tener cuidado porque muchas veces no se considera el número adecuado de categorías y la persona que diseña esos instrumentos limitan las respuestas de la muestra. Por lo tanto, para diseñar preguntas cerradas es necesario que la persona que diseña estos instrumentos anticipe todas las posibles alternativas de respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer para anticipar todas las posibles alternativas de respuesta? Pues recurrir a las fuentes de información, es decir, a su marco teórico. ¿Cómo saber, en este caso, si se tratara de un estudio de mercado, cuántos sabores de jugos y cuáles sabores de jugos existen en el mercado? El investigador no lo puede asumir como una suposición, tiene que investigar para considerar en sus posibles respuestas todos los sabores de jugos. Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas de la persona o cuando la información es insuficiente. Sirve para situaciones donde se desea profundizar una opinión. Desventaja de este tipo de preguntas: son muy difíciles de codificar y preparar para el análisis. También pueden surgir sesgos. Por ejemplo, personas que tienen dificultades para expresarse oralmente y por escrito pueden no responder con precisión lo que realmente desean o generan confusión en sus respuestas. Además, responder a preguntas abiertas requiere de un mayor esfuerzo y tiempo. La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se requiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión. Las preguntas de un cuestionario deben tener las siguientes características. La primera es que debe ser clara y comprensible para los respondientes. No deben dar lugar a que haya dudas. Preguntas que no incomoden al respondiente. Deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación lógica. Esto se refiere a que deben de medir una sola dimensión o una sola variable. Un ejemplo de esto lo podemos tomar de una pregunta que diga: ¿usted fuma? ¿Y cuántos años tiene? En este caso estamos midiendo dos variables: el hecho de que fume o no fume y el hecho de la edad que la persona tiene. Este tipo de pregunta no es muy recomendable, por lo tanto se debería de desmembrar o dividir en dos preguntas, y la primera que diga ¿usted fuma? Y la segunda, ¿cuántos años tiene? No se deben inducir las respuestas. Evitar preguntas, por ejemplo, ¿verdad que esta situación es mala? ¿O verdad que debería el gobierno tomar estas acciones? Ahí se está induciendo la respuesta. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada. Es decir, si hay ya evidencia comprobada, ¿qué caso tiene hacer preguntas sobre ese tema si ya sabemos de antemano que el estudio está realizado? Resulta conveniente rotar el orden de lectura de las alternativas de manera proporcional. Si dos o tres preguntas tienen la misma categorización, es decir, la misma posibilidad de respuesta, es conveniente no ponerlas en el mismo orden, sino que en la segunda pregunta, por ejemplo,
cambie el orden de esas categorías. ¿Para qué? Para que así evitemos que el respondiente de alguna manera las conteste automáticamente. El lenguaje utilizado debe ser adaptado a las características del respondiente, no utilizar términos tan especializados, porque hay que considerar que la mayoría de los respondientes no entenderán acerca de estos términos. Las primeras preguntas de un cuestionario son aquellas preguntas neutrales o muy fáciles de contestar, para que el respondiente vaya adentrándose en tal situación. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles de responder o preguntas demasiado directas, ya que esto puede intimidar al respondiente. Es conveniente que cuando el cuestionario es autoadministrado, vaya antecedido por instrucciones precisas de cómo contestarlo. Aquí en esta tabla tenemos algunos problemas que se presentan comúnmente a la hora de redactar preguntas. Por ejemplo, dice pregunta confusa por la vaguedad de los términos. El ejemplo de este tipo de situación es: ¿votará en las próximas elecciones? En este caso no estamos indicando ni cuáles, qué significa próximo, o sea, cuáles, y aparte de qué tipo de elecciones. Entonces esta pregunta está muy abstracta o muy vaga. Es conveniente precisar los términos. Y esta pregunta bien redactada sería: en las próximas elecciones para elegir al alcalde de Monterrey del 10 de noviembre, ¿piensa ir a votar? En este caso la pregunta se mejora en mucho. Dos o más conceptos o preguntas en una sola, ya lo habíamos comentado. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico? Aquí son dos variables, servicio de comedor y servicio médico. Aquí se debe de desmembrar en dos. Demasiadas palabras, una redacción muy grande para la pregunta, y en este caso se reducen los términos. Una pregunta negativa. Es muy importante esto, no formular preguntas negativas. Este ejemplo pudiera ser: los estudiantes no deben portar o llevar armas a la o en la escuela. Aquí este no nos está dando a entender que es una pregunta negativa. Las preguntas deben ser neutrales. ¿Los estudiantes deben o no portar armas en la escuela?